Querido Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Esta mañana, Señor, queremos adorarte en la hermosura de tu santidad. Queremos que tu Espíritu Santo tome control de nuestra mente y de nuestro corazón, y que al estar bajo la sombra del Omnipotente podamos tener una vislumbre de la gloria de Dios. Que el silbo apacible de tu amor pueda estar entre nosotros y que esta mañana, Señor, podamos ser fortalecidos en el reino de Cristo Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos con el perdón de nuestras faltas, en el amor de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana me da mucho gusto poder saludar a quienes están siguiendo esta transmisión, quienes están conectados, quienes están en alguna parte y que a lo lejos, a la distancia, han podido tener también a bien acercarse a Dios a través de este culto y poder nosotros sentirnos también contentos de saber que ustedes están allí. Les mandamos un saludo. Que pasen un lindo sábado y gracias por todos los comentarios que han estado haciendo a través de la transmisión que nos ayuda a enriquecerla, y que debo decirles a mis hermanos que están aquí que se está transmitiendo por el Facebook de la iglesia en una señal digitalizada. Así que eso abre el panorama a muchas personas que se encuentran muy distantes, pero que están cercanos a nosotros a través de los medios de comunicación. Estos días pasados tuvimos la oportunidad de saludar y de poder escuchar a las autoridades federales y estatales del Departamento de Libertad Religiosa, que estuvieron con nosotros para tener un acercamiento, para decirnos algunas cosas que son importantes y que nosotros hasta este momento gozamos de esta libertad para poder rendir la gloria a Dios y celebrar cultos públicos como los que estamos teniendo. ¿Quién sabe cuánto tiempo habrá de permanecer esto así? Pero mientras lo tengamos, démosle la honra y la gloria a nuestro Dios. Qué maravilloso es poder tener estos acercamientos, estas buenas relaciones entre unos y otros, y definitivamente ha sido algunas reuniones que se tuvieron muy apropiadas y muy interesantes. Ya en tan solo algunas horas, el Club Dulos de esta iglesia estará viajando a República Dominicana para participar del Camporí de Interamérica titulado Linaje de Campeones. Llevamos un grupo de 33 entre pastores, consejeros, directiva y conquistadores. Y quiero pedirles, hermanos, que oremos, porque habremos de viajar. Vamos de Monterrey, vamos a Panamá y de Panamá a República Dominicana. Y no solo nosotros, muchos conquistadores estarán viajando de diferentes partes para concentrarnos en este lugar y poder consagrar nuestras vidas a Dios. Así que les quiero pedir que oremos. En la madrugada estaremos viajando, estaremos saliendo para participar de este Camporí que seguramente será de mucha bendición para todos los que están acudiendo, y será una experiencia inolvidable. Y hablando de campamentos, de camporís, debo decirles que aquí cerca nuestras autoridades en General Terán nos han pedido que formemos un club de conquistadores o de aventureros. Nos pidieron que lo que la iglesia hace pueda replicarse a la sociedad, y entonces se ha formado un club misionero en General Terán, cuya inauguración y en la que todos estamos invitados a participar será el 14 de mayo. Ya las autoridades nos han invitado para que podamos acudir a algunos eventos que el municipio y el DIF están teniendo, e incluso
estamos participando de ir a las escuelas públicas para invitarlos a este club misionero. Se va a necesitar de mucha ayuda, se van a necesitar de recursos. Sin embargo, sabemos que Dios está dirigiendo todas estas cosas y qué oportunidad tenemos de poder compartir estos principios que nosotros tenemos y que tanta falta hacen a la sociedad. Así que oremos por este proyecto misionero, aquí cerquita en General Terán. Hace unos días le pregunté a mi esposa, que siempre le pregunto, no solo le pregunto a los hermanos aquí en la iglesia, también cuando llego a la casa les pregunto, ¿cómo está familia? Y a veces salen los niños corriendo y me dicen, excelente, mejoran. Y a veces me preguntan y si no les contesto bien, me dicen, no, es excelente. Bueno, estos días le pregunté a mi esposa, ¿y cómo estás? Y me dijo, no tan excelente. Y en eso su rostro empezó a manifestar tristeza. Las lágrimas empezaron a correr por su mejilla. Me dijo, no estoy tan excelente, siento tristeza. Es más, la extraño tanto, hablando de mi suegra. Y entonces me dijo, pero estoy tratando de mejorar y madurar en la fe. Pero una cosa es cierta, sobre todo a Jesucristo esperando. Y saben, puede ser que muchas veces nos podamos sentir así. Tal vez no estamos tan excelentes. Tal vez hay situaciones en nuestra vida que nos están lastimando. Hay angustias por las cuales estamos pasando. Hay aflicciones que perturban nuestro corazón. Y posiblemente aquí habrá algunas personas que se sientan de esa misma manera. Pero estamos tratando de alcanzar una fe que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos tratando de desarrollar esa fe que tiene que ser probada, que tiene que ser pasada por fuego. Y eso nos puede permitir estar en sintonía y estar levantando vuestra cabeza, porque nuestra redención está cercana. Ante un escenario donde se percibe una atmósfera con un desenlace trágico, es en esos momentos, aunque de sombra y de muerte, que la palabra de Dios nos ayuda a poder entender cómo debemos sobrellevar nuestra vida hasta el momento final que el Señor decida para nosotros. Y lo puedo ver en la vida del apóstol Pablo. Quiero llevarlos allá, 2 de Timoteo. Este es un pasaje muy conocido, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, que dice ahí en ese versículo, y quiero que imagines los sentimientos de Timoteo cuando leyó por primera vez este escrito que le estaba mandando el apóstol Pablo y que le dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. ¿Puedes imaginarte el sentimiento, el poder leer esta carta que le estaba mandando el apóstol? Puedes tratar de entender, seguramente debió haber sentido bastante tristeza. Yo creo que Timoteo sintió verdaderamente tristeza, porque cuando uno va al capítulo 1, el versículo número 4, podemos encontrar que incluso Timoteo derramó lágrimas. Al parecer, él lloró cuando se despidió en aquella ocasión del apóstol. Y dice el versículo 4, cuando Pablo le está escribiendo, al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo.
Pero ahora entonces Pablo acá, cuando en el versículo 6 ya no le está hablando de una separación pequeña, sino ahora le está hablando de una separación que va un poco más de tiempo, porque le dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y seguramente el apóstol y Timoteo principalmente, seguramente sintió tristeza. A Pablo no le está esperando un reconocimiento especial como el que muchas veces en la institución de la Universidad de Montemorelos se le condecora a alguien que ha servido por muchos años. A Pablo no le está esperando una jugosa jubilación, ni le están tomando sus mejores 10 años en el ministerio. A Pablo no le está esperando ni siquiera poder tener una muerte en casa con sus seres amados. Eso no le está esperando a Pablo. Y entonces es ahí donde Timoteo tal vez en su mente dice: ahora entiendo las palabras, ahora estoy entendiendo la carta que me está escribiendo. Ahora empieza a cobrar bastante significado, porque estas palabras donde el apóstol le dice: estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, seguramente a él lo remontó a poder entender mejor las palabras que en esta misma carta el apóstol le había escrito. ¿Y qué eran? Les leo algunas frases de lo que ya le ha escrito el apóstol Pablo. Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Participa de las aflicciones del evangelio según el poder de Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, que en los postreros días seguramente vendrán tiempos peligrosos, pero tú has seguido mi doctrina, la conducta, el propósito, la fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Redarguye, reprende, exhorta y hazlo con paciencia y doctrina. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Seguramente esos pensamientos, eso que había leído, empezó a cobrar un mayor sentido en la vida de Timoteo cuando el apóstol está escribiendo: ahora viene una separación que no será muy corta. Ahora ya no se interpone la cárcel, ya no son las paredes, ahora es una separación más larga. Pero recuerda esto. Recuerda estas palabras. ¿Debió haber sentido temor Timoteo? Yo creo que sí. ¿Debió haber sentido la carga de la responsabilidad que estaba cayendo sobre él? Seguramente que sí. Pero la palabra de Dios le estaba produciendo a él el tomar esa responsabilidad y saber que Dios iba a estar con él, como lo había estado con Pablo. Y entonces, queridos hermanos, yo puedo ver que no hay ministerio sin dolor. La carrera es sublime, la vocación es sacrosanta, pero las batallas son reñidas. El conflicto es real. Sin embargo, también nuestra redención está cercana. Y Pablo sufrió.
Si ustedes pueden notar lo que dice el versículo 9, vamos a encontrar que el apóstol Pablo sufrió soledad y abandono, porque dice, procura venir pronto a verme. Estamos en el versículo 9. Porque Demas me ha desamparado. ¿Y cómo te sientes cuando alguien te ha dejado? Te sientes solo, te sientes abandonado. Demas me ha dejado. Por eso le dice, procura pronto venir a verme. Versículo 10. Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Por eso toma a Marcos y tráelo contigo. Si ustedes notan también lo que dice el versículo 21, dice, procura venir antes del invierno. Pablo seguramente sufrió soledad, sufrió abandono, tenía necesidades físicas, porque el versículo 13 dice, trae cuando vengas, dice, trae el capote. Las cárceles eran frías, eran oscuras. Él sentía la necesidad de poder atender su alma y su corazón. Además de traer ese capote, también dijo, bueno, trae los libros. Versículo 13 dice, trae los libros, mayormente los pergaminos. Necesito también estar ocupando mi mente. También sufrió persecución. Vean lo que dice el versículo 14. Alejandro el herrero me ha causado muchos males. Versículo 15, la última frase. Se ha opuesto a nuestras palabras. Oprobio, persecución, resistencia, privaciones, soledad, abandono. El apóstol estaba sufriendo esas condiciones como las que nos puede suceder también a nosotros. Pero ante esa aflicción, ante esa necesidad, aunque estaba el apóstol encarcelado, aunque estaba atado, aunque estaba esposado, la palabra de Dios permanece para siempre. El apóstol encarcelado, pero la palabra de Dios no estaba esposada. Y es lo que justamente a él, en esos momentos de necesidad y de aflicción, en esos momentos donde él sentía esa condición, Pablo también confió. No solamente sufrió, también confió. Y es lo que nosotros, cuando estamos viviendo situaciones adversas, cuando nuestro corazón está acongojado, cuando hemos perdido un ser amado, cuando nuestro hogar se está separando, cuando los esposos, en lugar de reconciliarse, cada vez se distancian más, cuando nuestros hijos están sufriendo, cuando nosotros estamos pasando por esto, en medio de la aflicción, necesitamos confiar, necesitamos entender el lenguaje que la palabra de Dios nos está hablando, porque yo encuentro aquí un lenguaje de fe del apóstol Pablo. Un lenguaje de fe que está transmitiéndolo a Timoteo. Ahora Timoteo habrá de recibir esa encomienda, ese encargo, esa responsabilidad de que no se termine ahí el ministerio, sino que continúe él. Y entonces yo puedo visualizar que el apóstol Pablo hizo una evaluación correcta, equilibrada de su vida presente, pasada y una proyección hacia el futuro. Porque si ustedes notan bien, el versículo número 6 dice, yo ya estoy próximo para ser sacrificado. Algunas versiones dicen que yo estoy próximo a hacer una ofrenda. Y es interesante que él ve la vida en la perspectiva de Dios. Él no dice, Nerón me va a matar. Él no dice, estoy aquí por culpa de los romanos. Él no dice, mi tiempo se está terminando y le acredito mi muerte a esta persona. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, soy yo el que va a ofrecer mi vida en ofrenda, en libación agradable para Dios. La perspectiva de vida, una perspectiva correcta que Dios ha puesto en su corazón. Aunque él está sufriendo, él está manifestando fe, él está hablando con fe. Estoy próximo a hacer una ofrenda. Y su vida fue una vida de entrega,
fue una ofrenda agradable a Dios. Pero también dijo, el tiempo de mi partida está o ha llegado. Me puse a ver cuál era esa palabra partida. Y entonces encontré que es una palabra griega muy interesante. Es una palabra griega que se traduce como analusis o análisis. Y que esta expresión griega se utilizaba de 4 maneras distintas, nos dice Richard Baugh. Y pude encontrar y varios escritores están de acuerdo y mencionan algunos otros, pero principalmente cae en 4 formas en las que se utilizaba esta palabra. La primera aplicación tiene que ver cuando los marineros griegos llegaban a un puerto, llegaban a un punto donde tenían ellos que anclar y amarrarse al anclaje. Entonces, cuando se aplica, es tiempo de partir, decía el marinero, es tiempo de desatar el anclaje e irnos. Otra expresión, otra aplicación tiene que ver con los campesinos. Después de que los animales habían trabajado, habían tenido un arduo trabajo durante todo ese día, y les dice, ahora es momento de quitar el yugo. Entonces los campesinos también utilizaban esta expresión aplicada al yugo después de un arduo día de trabajo. Otra aplicación que tiene que ver es una expresión hacia los beduinos que estaban en el desierto y que se refería cuando ellos bajaban sus tiendas. Es el momento de partir, es el momento de bajar las tiendas y poder irnos. Y la otra aplicación era la que utilizaban los filósofos, donde es momento de resolver el problema. Análisis o análisis. De tal manera que cuando uno está entendiendo la expresión que da el apóstol Pablo, el tiempo de mi partida está cercano, está hablando de que ha llegado el momento no de trasladarme a otro lugar, no de irme a otro lugar donde voy a estar mejor, sino está hablando, no necesariamente está hablando de que se va directo al cielo, como algunos han hecho creer eso. No está hablando de eso, está hablando de terminar el trabajo, quitar ese yugo que él está llevando. El momento de desatarlo, es el relevo que ahora alguien más habrá de hacer por él. Esto es símbolo de liberación y de alivio. Es el momento de levantar el campamento, de cambiar de residencia. Es un símbolo total de esperanza. Y por eso el apóstol se lo está transmitiendo a Timoteo. Tal vez lo que Timoteo está mirando solo es la cárcel. Al apóstol que está ahí metido adentro. El apóstol está tratando de decir, estoy aquí y lo que ves tal vez son las paredes de la celda, pero la muerte que se aproxima, en la cual habré de participar, significa que voy a ser rescatado de esta prisión, significa que voy a ser libertado de mi fatiga. Estoy grande de edad, estoy enfermo, el ministerio ha sido arduo y aunque no deseo que así suceda, el tiempo ha llegado. Es momento de desatar, es momento de levantar el campamento o de bajar el campamento para entonces cambiar de residencia. Es un símbolo total de esperanza. Y nosotros, en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, tenemos esa misma bendita esperanza. Pero entonces él hace una evaluación correcta, una evaluación correcta de su pasado, porque dice, ¿qué dice el versículo 7, hermanos? La primera parte, peleé la gran batalla de mi vida. He peleado la buena batalla.
Pablo miró la vida también como un combate, nada de facilidades, nada de comodidades. Es una lucha, es un conflicto duro, es una lucha contra el mal, contra las tinieblas, contra principados, potestades. Es una lucha también por el pecado, pero es una lucha por el evangelio, una lucha por salvar vidas de la perdición, una lucha por mantenerse de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Como cuando uno lucha en enfermedad. Por eso se dice lucha contra el cáncer. Y la persona está en un combate, en una aflicción total. Es un duelo en vida el que está viviendo esa persona. Y qué bueno que tenemos una iglesia como en la que estamos. Yo debo decirles que sentimos la presencia de Dios a través de cada uno de ustedes. Y yo sé que no solo nosotros lo hemos sentido, cada familia que pasa por una aflicción como esa, la iglesia manifiesta su cariño, manifiesta su amor con cada pequeño acto. Y yo puedo ver que por cuanto lo hiciste a uno de estos, dice el Señor, a mí lo hiciste. Saben que yo pude estar ahí en casa más estos días. Y como mi suegra se quedó ahí estos 3 meses, yo veía todo el tiempo que le pregunté y me acerqué y le dije, ¿cómo está, suegra? Bien, me decía. Bien. Bueno, vamos a orar. Y muchos de ustedes alcanzaron a visitarla. Y también, ¿cómo está? Bien, aunque usted la veía más débil. Pero saben, en la noche lo que a mí me impresionó varias noches fue, no sé, tal vez en la madrugada cuando dormíamos, que se escuchaban voces y era la voz de ella, y se escuchaban lamento y se escuchaba ruego. Yo lo pude percibir como un ruego, no de dolor interno o físico, sino un ruego, porque ella decía, Señor, por favor, ayúdame. Por favor, Señor, está a mi lado. Y lo decía con una voz tan fuerte que te partía el corazón. Tal vez su más grande angustia era saber que estaba en una lucha, en conflicto, donde vino el Señor a través de muchas personas y a través de su Espíritu a fortalecerla. Porque después de algún tiempo esa lucha, ese llanto, esa oración profunda y conmovedora pasó a un estado completamente de aceptación, de paz, de felicidad, de saber que ahora estaba en las manos de Dios. Y yo trato de ver una relación en esto cuando la palabra de Dios nos habla, porque Pablo dice, peleé la buena batalla. Ha sido una batalla importante, ha sido una batalla contra el vicio y la violencia de los judíos y paganos, ha sido contra el judaísmo de los gálatas, contra el fanatismo de los tesalonicenses, ha sido una lucha contra las contiendas, la fornicación, los litigios entre los corintios, contra el gnosticismo incipiente de los efesios y colosenses. Ha sido un conflicto interno, pero también ha sido un conflicto externo, con las luchas, con los temores y no menos contra la ley del pecado. Ha sido una lucha, pero también ha sido una lucha por ganar almas para Cristo. Y Pablo está completamente haciendo una evaluación de su vida en ese momento. Es el resumen de su pasado. Y luego dice, he acabado la carrera, llegó al final, no se distrajo con cosas triviales, rompió la línea de llegada, no se quedó allí, corrió de acuerdo a las reglas, fue disciplinado, fue esforzado. No, esta fue una carrera programada, no fue una carrera dejada al azar. La vida de él fue una vida gobernada por la fe en Cristo Jesús. También esto nos enseña que debemos despojarnos de todo peso que nos asedia y correr con paciencia la carrera de la fe.
Ahí está la clave, hermanos. Y tenemos nosotros que llegar a esa misma meta, alcanzar, romper la línea de llegada, porque Jesucristo también lo dijo en San Juan 17:4, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciese, porque el fin estaba ahí a la vista. Él también acabó la obra en un tiempo corto, pero terminó la obra. Nosotros tenemos un tiempo en esta tierra, tenemos que también llegar a la línea de llegada, así como lo hicimos ahora en la carrera que se organizó de 4 kilómetros. Llegamos y nos sentimos felices y contentos y disfrutamos ese momento porque hemos visto que esos esfuerzos ahí Dios los ha dirigido. Pero también dice, guardé la fe. He guardado la fe. Y entonces yo me quedé pensando, ¿a qué fe se refiere? ¿Cómo es guardar esa fe? Definitivamente pude encontrar en esta epístola que Pablo está hablando de que él ha conservado la sana doctrina. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces él está diciendo, he guardado, me he mantenido como un custodio, he sido un guardián, he atesorado el evangelio y lo he cuidado, lo he protegido, pero a la misma vez lo he compartido. He sido un custodio de la fe, he guardado la sana doctrina, la he compartido, la he vivido, la he predicado, la he disfrutado y me he convertido en ese guardador, en ese custodio para que la obra continúe. Y entonces yo puedo ver ahí, porque si ustedes notan lo que dice el versículo número, vean lo que dice el versículo número 15, capítulo 3, versículo 15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Vean ustedes lo que dice el capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa con bien la palabra de verdad. Y pudiéramos seguir. Lo que yo pude entender es que he guardado la fe, he vivido conforme a la palabra de Dios. La he protegido, no me he avergonzado y la he compartido. Su ministerio no fue un ministerio truncado, hermanos. Su ministerio no fue un ministerio donde hubo inmoralidad sexual. En su ministerio no fue así. No desfalcó. Fue un ministerio fiel, un ministerio recto. Fue un ministerio puro, un ministerio entregado. Y nosotros, cuando vemos esas palabras, porque nosotros debemos de convertirnos en esos Timoteos también, de recibir la palabra de Dios de esa misma manera. Esta fue una cosmovisión bíblica, una cosmovisión escatológica, una cosmovisión teológica de la vida del apóstol Pablo. Es el resumen de su vida. Y esas palabras deben de hacer eco en nuestro corazón. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La ha guardado como una semilla en la tierra para que ésta germine. De la misma manera nosotros debemos hacer que permanezca en nuestro corazón y compartirla con otros. El mensajero puede caer en el campo de la batalla, pero la causa de Cristo prosigue victoriosa, porque es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Nosotros debemos por eso atesorarla,
debemos grabarla en nuestro corazón. Cuando nosotros memorizamos un versículo, estamos memorizando un elemento del pensamiento de Dios en nuestra mente, porque es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y finalmente puedo ver en el versículo 8 que Él tuvo también un regocijo, una perspectiva adecuada del futuro. Por lo demás, versículo 8, capítulo 4, 8, me está reservada la corona de justicia. Pablo había sido enjuiciado, se le había dictaminado sentencia. Había un juez que no lo había entendido, un juez que ahí lo había tratado con maldad. Había estado en cortes varias veces, pero ahora estaría en la corte del último juez, que sería su Señor y su Salvador Jesucristo. Él ahora estaba preparado. Y aunque Nerón lo declaró culpable, y aunque fue condenado a muerte, y aunque ahí lo dejaron para morir, y aunque hicieron con él lo que quisieron, su declaración de culpabilidad fue revocada por el Señor, que es juez justo y verdadero. Esa sentencia fue revocada y fue reservada para él la corona, ¿qué? De justicia. Y cuando hablamos de la corona de justicia, estamos también hablando de cuando dice Apocalipsis 2:10, ustedes se han de acordar ese texto: sé fiel hasta la muerte y te daré no solo la corona de justicia, sino también la corona de la vida. Pero también ustedes habrán de recordar lo que dice primera de Pedro 5:4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmancesible de gloria. Es una corona de justicia, es una corona de vida, es una corona de gloria. Qué maravilloso galardón. Es la certeza que tuvo el apóstol de saber que ahora él tendría una recompensa futura. Pero también dijo: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así pues, en vista de la próxima venida de Cristo, de la oposición al Evangelio por parte de un mundo contemporáneo, y ante la muerte inminente del apóstol encarcelado, la última comisión de Timoteo contenía una nota de solemne urgencia: predica la palabra. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer: predicarla con pundonor, predicarla, por ejemplo, teniendo ese mismo lenguaje de fe, teniendo la seguridad de que a la mera hora de la dificultad el cielo habrá de ayudarnos. Porque el versículo 17, y con esto voy a terminar, y versículo 18, vean lo que dice: pero el Señor estuvo, ¿qué dice? Subráyelo. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Estuvo conmigo en la dificultad, en la prueba, en las dificultades, pero también me ayudó en todo momento. Estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Terminó con una doxología, terminó reconociendo a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, con una esperanza, con una fe. Y aunque no fue librado de la prueba, porque Dios no nos libra del horno, pero nos libra en el horno. Y dice la hermana White que casi 20 siglos han pasado desde el momento cuando el anciano Pablo derramó su sangre para ser testigo de la palabra de Dios y del verdadero testimonio de Cristo. Y dice ella: ninguna mano fiel registró para las generaciones venideras las últimas escenas de la vida de este santo, pero la inspiración ha conservado para nosotros su testimonio de moribundo.
Como sonido de trompeta ha resonado su voz a través de las edades, infundiendo su propio valor a miles de testigos de Cristo y despertando a miles de corazones angustiados con el eco de su propio clamor de triunfo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, corona de vida, corona de gloria, la cual me dará el juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Amamos su venida? Desarrollemos el lenguaje de fe y pidámosle al Señor que esta mañana, en medio de las dificultades, de la aflicción, de la enfermedad, podamos reconocer y tener una perspectiva correcta en nuestra vida de lo que Dios ha hecho.